Yo le voy a hablar un poco sobre la cadena productiva del maíz. El maíz. El maíz es, digamos, es un cultivo que se habla de hace cientos de años atrás, ¿no? Que lo cultivaban los mayas, los aztecas, todos sabemos eso. Es un grano que consumimos nosotros tanto como los animales. Así que yo le voy a explicar, le voy a hablar sobre su cadena productiva del maíz, para qué sirve, hablando industrialmente sobre el producto. Una cadena agroalimentaria abarca todo el proceso que sufre determinado producto agrícola, desde la preparación del terreno hasta el consumo del producto final. En este caso el maíz, yo le voy a explicar sobre el momento en que se siembra hasta el producto final, que es en qué lo podemos utilizar, como por ejemplo nosotros, ¿no? Consumimos el maíz, igual que los animales. De esta forma se pueden ver las diversas relaciones entre sectores que se interactúan entre sí. Difícilmente se puede hilar a un sector en la cadena si se quiere entender el proceso o para lograr cierto cambio positivo. La cadena agroalimentaria del maíz blanco y amarillo, que son lo que más conocemos, la integran varios sectores. ¿Cuáles son estos sectores? Son los productores, empresas e instituciones que prestan servicios para la producción, ya sea insumos, financiamiento, asistencia técnica, innovación tecnológica, transportadores y comercializadores, industria usuaria del maíz y los consumidores finales. Consumo de maíz en Bolivia, en nuestro país. Esta distribución de demanda de maíz por sector, este porcentaje data del 2010, que el consumo humano en maíz en el año 2010 era de un 17%. En la ganadería se utilizaba un 20%. En la exportación se usaba un 6%, vemos que bajo, ¿no? En la avicultura un 57%, que vemos, ¿no?, que el maíz es el principal alimento para los pollos. Y su rendimiento por hectárea dice que es de 4.5 toneladas. Oferta internacional de maíz blanco y amarillo. La oferta mundial de maíz blanco es extremadamente reducida y no se registran excedentes significativos. En los últimos 7 años la producción mundial ha promediado alrededor de 73 millones de toneladas, volumen relativamente pequeño comparado con los 600 millones que se producen de maíz amarillo. Sin embargo, el maíz blanco se cultiva casi exclusivamente para el consumo humano y tiene un valor significativo sobre la seguridad alimentaria y nutricional en un gran número de países en vías de desarrollo. El volumen comercializado a escala mundial rebasa ligeramente los 2 millones de toneladas al año, ya que la mayor parte de la oferta se consume internamente en los países productores. Principales importadores de maíz. La muestra información sobre importaciones tanto del maíz amarillo como el blanco a nivel mundial durante el siglo de 2007 al 2011. Los países que registraron los mayores volúmenes de maíz importado procedentes de Estados Unidos fueron Japón, con 14.62 millones de toneladas, y México con 8.405 miles de toneladas. En el caso de Colombia, las importaciones fueron de 3.397 miles de toneladas, promedio durante el mismo periodo. Producción y consumo de maíz, esto es lo que le estoy hablando. Área sembrada, producción y rendimiento. El maíz es el cereal cuyo cultivo ocupa las segundas mayores extensiones, con un 137.720 hectáreas en 2010, con una producción cercana a 688.000 toneladas y un rendimiento promedio de 5 toneladas por hectárea. El costo promedio por hectárea nacional es de 3 millones de dólares. Consumo. Su consumo, según datos del DANE, el consumo total de maíz ascendió a 4.107.711 toneladas, de las cuales el 85% son importaciones y el resto es producción nacional. De ese 85% que es importado, el 77% es maíz para la industria de alimentos balanceados para consumo animal y solo el 23% para la industria de consumo humano. Industria de alimentos balanceados. La evolución del sector de alimentos balanceados para animales, siguiendo el maíz amarillo, uno de los principales insumos, está asociada a la producción de alimentos para aves de corral,
Debido a que el levante y engorde avícola destinado a la producción industrial de huevo y pollo se realiza exclusivamente con base en preparados. ¿Qué no quiere decir? No, que aquí el maíz es principalmente utilizado para los pollos. Y esto en sí son los compradores del maíz, son los avicultores. No obstante, durante la década pasada, el sector mostró un proceso de diversificación en la producción, lo que le ha permitido entrar con nuevos productos en las líneas de acuicultura, mascotas y porcicultura. El primer eslabón lo componen las materias primas de origen agrícola como el maíz, soya y sorgo. También insumos de origen agroindustrial como son las harinas o las tortas de maíz, soya, etc. Estos insumos provienen principalmente de importaciones y en parte de la producción de agricultores nacionales. El segundo eslabón lo compone la industria de alimentos balanceados para animales, que se encargan de procesar los insumos del primer eslabón. Como vemos, ¿no? Un ejemplo, una semilla de maíz de 20 kilogramos que contiene 75.000 semillas. Esto lo podemos sembrar en una hectárea para un cultivo, en una hectárea. Vemos su procesamiento, ¿no? Después de cosechar el maíz, de ahí el destino a cuál va a ser utilizado ese cultivo del maíz que uno ha sembrado, ya sea para exportación o para el consumo interno. Esto ya sea el consumo interno, un ejemplo, sea para animales o también para nosotros. Cadena productiva del maíz amarillo, no es el maíz que se divide, ¿no?, en la genética, tecnología agrícola y servicios al agro. De ahí el maíz se asocia con asociación de productores, ahí vienen los insumos. Alimentos balanceados se divide en avicultura, en porcinos y otros. Beneficio de animales, procesamiento, corte, embutido. Ahí viene la certificación y la calidad. Y la innovación y desarrollo industrial. Como podemos ver, ¿no?, yo les he hablado un poco sobre el cultivo del maíz, sobre su proceso en sí, lo que utilizamos en la industria o cómo lo podemos utilizar. Sabemos que el maíz lo utilizamos, como le dije anteriormente, para ya sea consumo animal, en pollo, en ganadería y para consumo humano, como el maíz amarillo, como el maíz blanco también. Eso sería todo, ¿no? Muchas gracias y espero les haya gustado un poco la explicación.